¿Cómo están todos? Bendecidos, ¿verdad? Esta es nuestra última lección de hoy y para mañana tenemos dos. Mañana tenemos la 11 y la 12. Estamos en la página 34. A luz, buscando a luz. Estamos aprendiendo que todas estas jornadas sirven para entender los tratos de Dios con nosotros y nos va llevando el Señor de una en una, de una en una. Y hay cositas especiales que hay que entender en cada una y por eso hemos tocado el principio de cada lección porque ahí está. Entonces ahora busquemos a luz. La jornada que nos ocupará el día de hoy o en este momento es a luz. Lo leemos en Números 33:13, escrito allí por inspiración del Espíritu Santo. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. A veces nosotros leemos la Biblia y creemos que cositas así tan sencillas no significan nada, ¿verdad? O sea que leemos y dice salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Sin embargo, cuando ya nos ponemos a estudiar, nos damos cuenta que tiene un significado bien profundo y tremendo. Aluz se encuentra entre Dofca y Refidim. Como se puede ver en el versículo 14, salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Pero antes de que sucedieran las cosas de Refidim, que se caracteriza por esa frase, Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber, antes de que eso aconteciera en Refidim, algo aconteció en Aluz. Aluz es la jornada que corresponde al día de hoy entre Dofca y Refidim. El Seder Olam Rabá es un libro de rabinismo antiguo, que es prácticamente el libro de la cronología talmudista fundamentalista. Ustedes saben que los judíos talmúdicos, los judíos llamados ortodoxos, ellos tienen una cronología. Ellos contabilizan su cronología basados principalmente en los cálculos más que en la Biblia, en los cálculos que hizo Rabí Osaya, un rabino que escribió el libro Seder Olam Rabá, que son palabras en hebreo que significa el gran orden del mundo o del universo. Y es un libro fundamentalmente cronológico. En este libro de cronología el autor nos dice que esa estación de Aluz quedaba 19 kilómetros después de Dofca y 13 kilómetros antes de Refidim, en el desierto. Estaba ubicada más hacia el sur de la península de Sinaí. Se llama Aluz. Es la única vez que aparece en la Biblia este nombre Aluz. Y sin embargo, esa jornada es aludida en el libro de Éxodo. Leemos en Éxodo 17:1, donde se alude a esta jornada de Aluz sin mencionarla. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, que es lo que caracteriza a Refidim, pero dice que partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Si miramos en Números 33:12, dice, salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Y ahora el versículo 13 dice, salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Y el 14 dice, salieron de Aluz y acamparon en Refidim. Entonces vemos que en Éxodo simplemente se hace una alusión sin ni siquiera mencionar el nombre de Dofca ni el nombre de Aluz. Ya tratamos lo referente o lo relativo a Dofca la última vez, pero ahora tenemos que tratar también lo relativo a Aluz,
porque el Espíritu Santo hizo que se registrara una jornada en Aluz, después de Dofca y antes de la experiencia de Refidín. Y como esto es un ejemplo para la vida espiritual, no podemos pasar por alto cosas que el Espíritu Santo dejó en la palabra. Analicemos pues esos detalles aquí. Salieron toda la congregación de Israel, partió del desierto de Sin, y ahí donde dice, por sus jornadas, ahí está el plural. Antes de llegar a Refidín, entre el desierto de Sin y Refidín, hubo jornadas, que por el libro de Números sabemos que fueron dos. Una es Dofca y la otra es Aluz. Por lo tanto, Aluz es la segunda jornada antes de Refidín. En vano busca uno en la Biblia otras alusiones a Aluz. Solamente en Números 33 aparece el nombre Aluz. Por lo tanto, toda la luz acerca de Aluz nos tiene que venir primero del significado de su nombre, porque a veces los nombres se dan para recordar alguna cosa que aconteció. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo aquel sueño en Betel, que ángeles descendían y subían, y que había una comunicación entre el cielo y la tierra, él al despertar colocó un nombre, y ese nombre fue Berel, y ese nombre fue para recordar la revelación que él tuvo ahí. Entonces los nombres en la Biblia tienen ese significado, especialmente cuando lo único que hay es el nombre. Cuando lo único que hay es el nombre, uno dice, ¿y cómo se originó ese nombre? Hoy en día los arqueólogos van a ese lugar, al desierto, y no encuentran ni siquiera restos de Aluz. Hasta hoy no se ponen de acuerdo, ni siquiera dónde estaba. Solo se tiene la noticia de aquel rabino ya antiguo de los primeros siglos de la era cristiana que escribió el Seder Olam Rabá, que constaba que estaba entre Dofca y Refidim, 19 kilómetros después de Dofca y 13 kilómetros de Refidim. Entonces, la gente sigue los únicos datos que existen de historia de este rabino y del libro de Olam Rabá. No se encuentran por esas intermediaciones, no se encuentra nada, y eso es muy interesante. Y por una parte yo me alegro porque mucho que no se encuentra nada por lo que significa el nombre. Oigan bien, cuando uno estudia la Biblia, hay cosas que ninguno las puede probar en la historia. Y por eso es que dicen que la Biblia es mentira. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes entienden que Dios esconde muchas cosas y que cuando no es tiempo que las sepan, ni siquiera existen. Como por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos han oído algo acerca de los rollos del mar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman los rollos de qué? ¿Del mar qué? Sí. Los rollos del mar muerto. ¿Los han oído? Ustedes saben que esos rollos los encontraron hasta en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Hay una isla que se llama Elefantina y ahí encontraron los rollos del mar muerto. ¿Por qué los encontraron hasta en 1945 o 48? Porque Dios los tenía escondidos. Y ahorita mismo Él tiene muchas cosas escondidas. ¿Cuántos saben que aquí en México hace muy poco encontraron más ruinas? Y ahí donde está el palacio, ¿verdad? Ahí encontraron ruinas también. Y pasó tanto tiempo y nunca las habían descubierto.
Fíjense que hay muchas cosas que Dios las tiene detenidas en su corazón y las esconde. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nunca ha estado sellado, nunca. La Biblia no dice que ese libro está sellado, pero el libro de Daniel, ¿qué le dijo? Sella el libro. Sella el libro, dice, porque las cosas que están en él escritas son para el fin, son para el fin. Y fíjense que cuando uno lee Daniel 9, de los versículos 24 en adelante, uno encuentra que Dios habla de las 70 semanas de Daniel. Muchos hermanos ni siquiera saben interpretar las 70 semanas de Daniel. O sea que leen esos pasajes, pero nunca le atinan. No le atinan qué significan. Pero esos versículos tienen unos secretos bien tremendos. Fíjense que dice que hay cosas que se van a entender o se iban a entender hasta que hubiera transporte veloz. Porque muchos leen que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero tienen que entender en hebreo esas expresiones. Porque en hebreo esas expresiones de que muchos correrán de aquí para allá, en hebreo es muchos viajarán de aquí para allá cuando haya transporte veloz. Y fíjense que cuando inventaron los carros, la gente creía que se había inventado el transporte más veloz. Sin embargo, los primeros coches que inventaron corrían a 5 kilómetros por hora. Y tenía que correr uno con una bandera adelante de él y diciendo, peligro, peligro. Y muchos dijeron en ese tiempo, los cristianos, llegó el tiempo que se puede viajar. Imagínense ustedes cuánto tiempo nos tomaría irnos de aquí a Ocotlán en un carro de esos de 5 kilómetros por hora. Llegamos primero nosotros caminando o corriendo. Entonces, Dios esconde muchas cosas. Por ejemplo, el libro de Daniel, nadie lo podía entender antes de que encontraran los rollos del Mar Muerto. Porque ahí en esos rollos está cómo se interpreta Daniel con sus 70 semanas. Ahora imagínense ustedes, todos los que han predicado que Cristo puede venir en cualquier momento. Ustedes saben que los cristianos muchos, Cristo puede venir en cualquier momento. Y yo tengo 25 años de decirles que Cristo no viene. Cristo no puede venir en cualquier momento, hermanos. ¿Será que cuando nació vino en cualquier momento? No, tenía que aparecer. El anticristo. Pero muchos hermanos, como no estudian, no entienden que hay cosas escondidas. El libro de Daniel se puede entender cuando apareció el jet, porque el jet sí es el transporte más veloz que hay. ¿Se acuerdan del Concorde? El Concorde ya no lo dejaron entrar aquí a México porque cuando entró rompió todos los vidrios de todos los edificios de la Ciudad de México. Supersónico. Ese salía a las 9 de la mañana de Israel y aterrizaba a las 9 de la mañana en México. Imagínense qué veloz era.
Entonces, hay cosas escondidas y para eso es a luz. A luz sirve para entender que Dios esconde las cosas. Dice Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey el escudriñarlo. Fíjense que hay cosas tan bonitas, ¿por qué no nos metemos? ¿Se quieren meter? Vamos a Daniel, pues. Daniel 9. Daniel 9. Y el versículo 24. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Daniel 9, 24. ¿Listos? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y nos dice para qué. Es para 6 cosas. 6 cosas. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Quiere decir que aquí nos dice que al pueblo de Israel, de allá del Medio Oriente, le dan 70 semanas. Pero si nosotros no sabemos estudiar la Biblia, nosotros no sabemos cómo funcionan estas 70 semanas. La NASA tiene a los científicos de Estados Unidos y de todo el mundo, porque ahí han ido hasta científicos mexicanos, científicos centroamericanos, de todo el mundo. La NASA es una rama de los Estados Unidos, pero fíjense pues, es parábola. Los salmos son parábolas, los proverbios son parábolas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios es su iglesia, porque Cristo es corporativo. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y fíjense cómo se hablan, porque muchos no saben eso, que un día emite palabra a otro día, pero ellos se comunican por medio de intuición, porque no hay palabra ni es oída su voz. Pero la Biblia dice que el lunes le dice al martes, prepárate porque mañana no se casan ni se embarcan. Pero el lunes le dice al martes, mire, haga caso y cuenta que esto que le voy a decir es cierto. Lunes le dijo a martes que el miércoles le había contado al jueves que el viernes se casaba. Y luego sábado y domingo pararon la oreja. Pero realmente, hermanos, hay un lenguaje en el universo que ninguno oye la voz. Así dice la Biblia, no el hermano Carrillo. Entonces, los científicos estudian los astros. Y hay astronomía y hay astrología. La astronomía estudia los astros, pero la astrología es brujería. Oh, ya se me iba a caer, yo creí, alguien me está robando mi teléfono. Por ejemplo, hay muchas cosas que uno para poderlas entender hay que escudriñar, pero mucho, demasiado.
Y estas 70 semanas, para poderlas entender, uno tiene que entender a muchos científicos, especialmente en la NASA. Cuando la NASA va a mandar un cohete a la Luna, una nave para algún otro planeta, a ellos les dan el trabajo y les dicen que les van a dar ciertas horas para que preparen esa nave y que vaya al espacio. Entonces, les dan un reloj. Por decir algo, el programa de la NASA dice vamos a mandar a un cohete a Marte y aquí está el presupuesto, son tantos y tantos millones, ustedes van a hacer la nave y cuando ya está lista la lanzan y tienen, por decir algo, 5 años para hacerlo. Y aquí está su reloj de 5 años. Y en cuanto ya arrancan, ya está funcionando otra vez sigue el teléfono. La cuenta se llama cuenta regresiva. Entonces Dios le dio a Daniel un reloj con 70 semanas y se lo puso a caminar. Por eso estas 70 semanas, pero tiene que haber un programa para que ese reloj camine. Y el de los santos es que Cristo establezca su reino. O sea que desde que Dios le dio a Daniel estas 70 semanas, hasta que Cristo establezca su reino en la tierra, tienen que correr 70 semanas. ¿Por qué? Porque tiene que terminar la prevaricación, tiene que poner fin al pecado, tiene que expiar la iniquidad, tiene que traer la justicia perdurable, tiene que sellar la visión y la profecía e instalar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego nos da claves. Dice el versículo 25, sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, lo mismo que está diciendo ungir al Santo de los Santos, habrá 7 semanas y 62 semanas. Luego dice que se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero noten pues que esas 70 semanas nos las da en detalle. Dice que van a haber, ¿cuántas? 7 y 62. Y después de las 62 semanas hay que crucificar a Cristo. Aquí se necesita, si tiene calculadora la va a tener que usar. Se necesita porque Dios da las claves, Dios está hablando con nosotros y nos dice que esas 70 semanas van a transcurrir de esta manera. Van a haber 7 semanas, van a haber 62. Luego nos dice que, como dándonos una clave, miren, cuando ya sepan cuándo se cumplen las 62, en esa fecha, matan al Mesías. Y luego dice que van a matar al Mesías, mas no por sí, quiere decir que no es para beneficio de él su muerte, no es para él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Se acuerdan que eso pasó en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito quemó Jerusalén?
Entonces nosotros tenemos que ir encajando el asunto, porque ya en el 27, que es el último, porque solo son 24, 25, 26 y 27, y estos 4 versículos han quebrado la cabeza de todos los cristianos toda la historia. Muchos querían entenderlo. Hace 500 años no se podía entender. Estaba sellado. Mucho menos hace 1000 años. Daniel no se entendía. Pero luego dice en el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos 4 versículos, si Dios no nos guía para entenderlos, nosotros no le atinamos. Nosotros no sabemos qué quieren decir. Nada. Pero tenemos que ir ejercitando el espíritu. Esas 70 semanas tenemos que partirlas en 7, 62 y otra. Nunca digan una. Porque si dicen una, ya no le atinan. Y sabemos y tenemos que aprender a usar los números. Porque aquí hay que saber usar el número 7, hay que saber usar el número 62 y hay que saber usar el número 1. Pero el 1 se llama otra. Si usted fue a la escuela y usted aprendió matemáticas, a usted le enseñaron ecuaciones. A ver, levanten la mano todos los que saben ecuaciones aquí. Allá atrás, ¿cuántos saben ecuaciones? Levante la mano el que sabe ecuaciones hasta allá atrás. Entonces le vamos a dar un grupo de hermanos a cada uno de los que saben ecuaciones. Fíjense que Dios dio 70 semanas y Él dice 7, 62 y otra. Si ustedes quieren entender estas 70 semanas, ustedes tienen que saber cómo se usa en la Biblia el número 7, cómo se usa el 62 y cómo se usa el 1. Porque aquí en realidad nos pone un 7, un 62 y un medio y otro medio. Mire, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí ya partió la mitad, ¿sí o no? Amén. ¿Partió a la mitad la otra semana? Si dice y a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y las ofrendas, ¿sí la partió? Cuando empecé el estudio yo les dije que en la Biblia principio y fin son iguales. O sea que hay que resolver este problema. Este es un problema de matemáticas que hay que resolverlo. El número 7, Dios en la Biblia lo usa para terminar cosas. Nunca lo usa para empezar cosas. Entonces tenemos que poner atención a eso. Porque por eso yo les dije, y allá estaba hablando con Javier y le digo, Javier, una cosa es la teología y otra cosa es la pureza de la palabra.
Si nosotros nos dejamos dirigir por teología, vamos a ser bien cabezones y vamos a ser doctores. Yo no quiero ser doctor. Yo no quiero ser doctor en teología, ni quiero ser doctor en divinidades, porque al final voy a ser doctor en debilidades. Pero hay que buscar la pureza de la Biblia. En la Biblia Dios nunca, pero nunca de los nunca, usa el número 7 para empezar algo. Siempre lo usa para terminar algo. Entonces, los teólogos dijeron que ya han transcurrido 69 semanas. Cualquier libro que ustedes compren en la librería cristiana acerca de Apocalipsis y de Daniel, los teólogos les van a enseñar a ustedes que ya se cumplieron 69 semanas y que son 62 más 7 y que solo falta una, que son 7 años, 3.5 de tribulación y 3.5 de paz. Ese es lo típico en todos los libros, miles de libros que enseñan eso. Y muchos de ellos fueron escritos hace 100 años. Si ustedes ponen atención, y por otra semana confirmará el pacto. Voy a empezar por atrás porque a veces hay que empezar por atrás para llegar adelante. Pero si sabemos manejar de atrás para adelante y de adelante para atrás, seríamos bien expertos. ¿Cuántos de ustedes se saben el abecedario? ¿Se lo saben al revés y al derecho? Sí se lo saben, pero les costaría, tendrían que estar viendo las letras para irlas diciendo. Pues quiero que sepan que cuando uno a veces no entiende algo, a veces hay que ir al final del asunto para regresar al principio, a pesar que lo debemos de dominar del principio al final. ¿Están conmigo en el verso 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjense pues qué misterios están aquí para que usted los conozca. ¿A los cuántos años de ministerio el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? 3 años y medio. Por lógica, si usted es un buen cristiano, usted sabe que esa otra semana, a la mitad de ella, cesaron los sacrificios. Dios ya nunca más aceptó otro sacrificio más que la cruz del Calvario. Sin tanto malabarismo, sin nada de malabarismo espiritual, estamos interpretando porque tenemos un poco de experiencia conociendo la Biblia. 3 años y medio de ministerio, Él murió en la cruz del Calvario. Aquí dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que usted va a despejar, se llama despejar, las fórmulas se despejan. Usted saca la primera mitad de la semana de la otra, usted sabe que fue el ministerio de Cristo y su muerte en la cruz, porque Dios ya no aceptó ningún sacrificio de animales. ¿Y cuándo murió Cristo? Entonces ¿cuándo murió Cristo? A la mitad de la semana. A la mitad de la semana murió Cristo. Murió un miércoles. Es la mitad de la semana. Para el jueves 1 día, para el viernes 2 días, para el sábado en la tarde 3 días. Él resucitó el sábado en la tarde. Por eso muy de mañana el domingo ya no estaba en la tumba. ¿Se dan cuenta lo que es estudiar la Biblia con revelación? Gloria a Dios, hermano, ya descubrimos media semana. Sin complicaciones, sin nada, hermano, mire, doctor. Esto más suena a puro remedio natural, medicina alternativa.
Fíjense pues, después, con la muchedumbre de las abominaciones, después, vendrá el desolador, el anticristo. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el anticristo. Quiere decir que si usted es humilde y se deja guiar por el Espíritu Santo, ya tiene la interpretación de la semana entera. 3 años y medio de ministerio de Cristo, 3 años y medio de gran tribulación. No se deje confundir que 7, que 3 de paz, que aquí está la revelación divina. 3 y medio de ministerio y muere en la cruz, 3 y medio de ministerio del anticristo y se acaba esa otra semana. Usted ya no tiene problemas de entender. Ahora ya solo le falta el 62 y el 7. ¿Le gustó cómo encontró la otra? ¿Le gustó cómo encontró la otra? Dígame si no es fácil. No es complicado, pero entonces ¿por qué los doctores nos han complicado? Porque el doctor, para decirte a ti que estás hinchado, te dices, tienes edema, y tú te quedas en la luna. Él no te dice, estás hinchado. Es que el edema te está avanzando, la hinchazón. Ellos usan términos científicos para describir, hasta las firmas ni se entiende cómo se llaman. Porque ellos, su profesión es ocultar cosas. Todo lo hacen misterioso y todo. En cambio va con el chamán de la sierra. Y el chamán de la sierra le dice, pues tienes esto y esto y esto. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Les aconsejo, porque yo no estoy aquí tratando de impresionarlos. Yo no estoy aquí para confundirlos. Por eso ustedes sean como los de Berea. Este pasaje, este versículo 27, les recomiendo, hay una versión de la Biblia católica que se llama la Guadalupana. Esa Biblia en este versículo está bien traducida, mejor que la Reina Valera. Y lean ustedes en esa versión. Algunos de ustedes la tienen porque eran católicos antes. En ella dice, y por otra semana confirmará el Cristo con muchos de sus fieles el pacto. Entonces, ustedes van a entender que la primera parte de ese versículo está hablando de la muerte de Cristo. 3 años y medio, muerte de Cristo. Pues eso, si ustedes la tienen, léanla. Yo antes me tomaba el tiempo de sacarle una fotocopia a esa página y les daba este estudio y les daba a todos la página para que todos vieran que realmente estoy hablando verdad. Entonces la otra semana usted ya la tiene resuelta, hermano. 3 años y medio de ministerio de Cristo y muere en la cruz, y 3 años y medio de ministerio del anticristo y le cae todo el juicio de Dios. Bingo. Ya entendimos la otra semana. Luego vamos con la 62. La 62 ustedes tienen que leer y estudiar un poquito, porque dice en el versículo 25, sabe pues y entiende.
Sabe pues y entiende. Mire, si yo le digo a usted, hermano, sabe pues y entiende, le estoy diciendo que usted tiene que estudiar, porque hay que saber y hay que entender que desde la salida de la orden, usted tiene que saber a qué orden se refiere esto, de qué orden está hablando. Y otra vez lo mando a que yo tengo mi Biblia original, hebreo, griego e inglés. Por eso usted agénciese de varias versiones de la Biblia para que usted pueda entender, porque la mejor versión de la Biblia es todas juntas, todas juntas. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ustedes tienen que saber un poquito de historia, porque Jerusalén, Isaías lo dice. Lean Isaías 11, a ver quién me lo encuentra primero, donde dice que 2 veces será restaurado Jerusalén en toda su historia. Y si alguien tiene la Biblia de las Américas, mejor si me lo lee en esa. ¿Alguno tiene la Biblia de las Américas aquí o tiene su teléfono y se va a la versión de la Biblia de las Américas? Y lea Isaías capítulo 11, donde dice que 2 veces será restaurado Jerusalén en toda su historia. 2 veces. A ver quién lo encuentra y me lo lee. Biblia de las Américas, capítulo 11 en el internet. Ahí está. Estoy en lo correcto, tocayo, que 2 veces van a restaurar a Jerusalén. 2 veces van a reconstruir a Jerusalén. ¿Ok? Una vez fue restaurada, después, ¿se recuerdan quién la restauró primero a Jerusalén? Esdras y Nehemías, ¿sí o no? Esdras y Nehemías, ¿sí o no? Ok, la primera vez. Esdras y Nehemías restauraron Jerusalén. Uno el templo y el otro la ciudad, ¿sí o no? ¿Estamos? Fíjense pues. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuántas? 7 semanas y 62 semanas. Si ustedes estudian en su Biblia, y les encargo que por favor averigüen que lo que estoy diciendo es cierto. Tienen que consultar sus Biblias, hay unas Biblias que tienen fechas en el margen. Por ejemplo, la Thompson, me acuerdo que en la Thompson dice que Artajerjes le dio la orden a Nehemías para que fuera a restaurar su ciudad. Y ustedes van a encontrar que fue en el año, por eso les dije que si sabían un poquito de matemáticas, porque esto que voy a decir ahorita, algunos no lo entienden, yo no sé por qué no lo entienden, yo lo entiendo bien, pero no sé por qué los hermanos no lo entienden. Año menos 445. Año menos 445. Algunos hermanos no tienen la habilidad para entender qué estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que en el año menos 445, antes de la muerte de Cristo. Todos los años que usted oiga que dice menos es antes de la muerte de Cristo. Todos los años regulares después de Cristo.
Año 1 después de Cristo, año 2 después de Cristo, año 3 después de Cristo. ¿Cuántos años después de Cristo estamos ahorita? 2025. Pero si nos vamos del nacimiento de Cristo para allá, del nacimiento es más que de la muerte. Del nacimiento para allá se cuenta -1, -2, -3, -4. Si ustedes cuentan desde el nacimiento de Cristo para atrás, para llegar hasta Adán, van a tener que contar, llegan al -4000. Con Adán llegan al -4000. -3999, -3998, -3997. Se los voy a contar todos. Los quiero hacer reír, hombre. No, ve que así dijo aquel, ¿verdad? Dijo, y con ustedes el hermano José Gilberto Carrillo les va a declamar el poema Los Números. Y ahí aparezca yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y llegué hasta el 100. Y al rato, después de un receso, dice, y ahora con ustedes el mismo poeta José Gilberto Carrillo, el poema del 1 al 1000. Por eso les dije que en nuestras Biblias, en el margen, está el año en que Artajerjes le dio la orden a Nehemías que fuera a reconstruir Jerusalén. Y dice la Biblia que de la salida de la orden, pero cuando estudien las órdenes son 2 órdenes, porque 2 veces hay que restaurar. En el hebreo está así como está en Isaías. El hermano José nos leyó que Jerusalén sería restaurado 2 veces. Y por eso dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden hasta el... Entonces ustedes tienen que parar la oreja porque hay 2 órdenes, 2 restauraciones, 2 salidas. Si no entendemos eso, no vamos a poder interpretar la 62 y la 7. Porque 62, ustedes van a leer que el número 62 en la Biblia es el número del servicio. Obed-Edom tenía 62 hijos que eran entregados al servicio. Por lo tanto, en la Biblia el número 62 lo usa Dios para revelar el servicio. El número 7 lo usa para terminar algo. 6 días trabaja, en el 7º descansa. Entonces, 2 salidas, 2 órdenes, 2 reconstrucciones. Primera reconstrucción, -445, 62 semanas. 62 semanas. Son semanas de años, porque son 70 semanas de años. ¿Cuántos tienen ahí? ¿Quién tiene ahí una calculadora? Si dice que 62 semanas, ¿cuánto es 62 por 7, hermana? 434. Oigan pues, 434. Y la Biblia no nos quiere engañar, ni nos está asurumbando para que no le atinemos como al niño que le dan vueltas antes de que le pegue a la piñata. Dios no te está dando vueltas y luego te dice que le tires a la piñata, no. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden habrá 7 semanas y 62. 62 por 7 son 434, réstenle a -445 porque en ese año se dio la orden. ¿A qué año los va a llevar? Al -11, al -11, ya bien cerquita de que nazca Cristo.
porque Cristo, de acuerdo al calendario que nosotros usamos, el gregoriano, de acuerdo a ese calendario, Cristo nació en el año -4. -4 porque cuesta calcular los años y él dijo, yo ya no lo vuelvo a hacer. Si lo quieren, lo aceptan así, porque es un laberinto estar calculando los tiempos. Así que Cristo nació en el -4. Pero la cuenta nos lleva a -11. Entonces ahí se perdieron ¿cuántos años? 7. Pero si ustedes leen bien el libro de Daniel, en el capítulo 8 dice que Antíoco Epífanes profanó el templo de los judíos por 2300 tardes y 2300 noches. Ustedes suman esos o calculan esos 2300 días, son 7 años. Y como el reloj no corre si no están siendo gobernados los judíos por su propia gente y si no están en su propia tierra, entonces esos 7 años hay que quitarlos. Y usted llega al -4. Cristo nació en el año -4 bíblicamente. Capítulo 8 de Daniel, ahí puede encontrar que fue profanado el templo, sacrificaron una marrana en el altar y casi los quiere desaparecer como Hitler, porque los macabeos tuvieron que levantarse y pelear para que pudieran seguir teniendo su tierra. Entonces usted ya entiende el 62 y la otra. ¿Cuánto le falta? Solo las 7, solo el 7. Ahora, como nosotros ya sabemos que el 7 no lo usa Dios para comenzar algo, tenemos que encontrar el lugar del 7, dónde va puesto el 7, porque esto es de poner el rompecabezas bien. Entonces, el 7. ¿Cuántas órdenes son? ¿Cuántas restauraciones? ¿Sí? Entonces, como los judíos cuando murió Cristo fueron esparcidos en todo el mundo y destruyeron a Jerusalén. Pero pasados 1948 años, la ONU da la orden de que otra vez construyan a Jerusalén. Fíjense, los judíos estuvieron en todo el mundo durante 1948 años. Ellos hasta en 1948, que la ONU los volvió a colocar en su tierra. Entonces ahora ya saben que el 7 es para terminar algo. ¿Cuántos son 7 semanas? Es un jubileo. Entonces, en 1948, si ustedes quieren, busquen en el internet, ahí está el número de decreto de la ONU para restaurar por segunda vez a Jerusalén. Agréguenle 49 años a 1948. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cómo que 46, Gerardo? Ok. 1996. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí si ya vino Cristo? ¿Ah? 97, 1997. ¿Y entonces ustedes qué se quedaron? Las 70 semanas de Daniel se cumplieron en 1997. ¿Qué nos falta? Faltan los 3 años y medio. ¿97?
3 años y medio, 2000. Entonces en el 2000 tenía que venir Cristo. Ah, ¿verdad que sí estudian ustedes? No, esa hermana Patti, ¿quién la mira? Mire. Ah, sí. ¿Cuántos años profetizaron que Israel estaría esclavo en Egipto? Dijeron que 400 años. ¿A los cuántos años salieron? A los 430. ¿Verdad? Entonces, fíjense pues, hay un 30 escondido. Por eso es que la mayoría de buenos estudiantes de la Biblia le tiran a que Cristo viene en el 2030. Porque si hay 2000 cuando se terminan las 70 semanas y ese 30 escondido, llegamos a ¿cuánto? 2030. Pero en el 2030 hay que restarle la gran tribulación. La gran tribulación tiene que empezar en el otro año. En el 26. Pero no le vayan a decir a ninguno porque lo van a asustar. O sea que hablando proféticamente, sin especulación, sin estirar la Biblia, sin andar tratando de impresionar, los tiempos están cumplidos. Los tiempos están cumplidos. Ya nosotros estamos viviendo en ese 30 que está escondido, pero ese 30 solo tiene que aparecer el anticristo para cumplir la otra mitad de la otra semana, porque es lo único que falta que se cumpla. Solo la otra mitad es lo único que falta que se cumpla. Y por eso cuando ya estemos estudiando, porque Dios nos va a mantener ocupados estos días, porque tenemos que entender bien esos 3 años y medio, porque Apocalipsis, para cerrar la edad, no habla de 7 años. Apocalipsis solo habla de 3 años y medio. Si ustedes leen con cuidado el capítulo 11, 3 años y medio. El 12, 3 años y medio. El 13, 3 años y medio. Pero no es para que lo sumen, porque algunos lo suman y dicen que son 10 años y medio. Esos capítulos de Apocalipsis, el 11, el 12 y el 13, son simultáneos. Es como que usted encendiera el canal 11, Apocalipsis 11, y le revela a la Biblia lo que está pasando en Israel. Pasa al capítulo, al canal 12, los mismos 3 años y medio lo que le está pasando a la iglesia. Capítulo 13, los mismos 3 años y medio con lo que le está pasando al mundo. A unos se los den días, a otros se los den meses y a otros se los den años. A unos dice 1260 días, a otro dice 42 meses, al otro le dice tiempos y medio tiempo. ¿Ok? Entonces, si a lo profético nos vamos, ya todo está cumplido. Ya nosotros aquí estamos solo esperando por misericordia que el Señor se manifieste. Pero hablando en oro puro, hasta en el año 30 se acaba esta profecía. En el año 30 de nosotros se acaba, ¿verdad? Porque el 26 empezaría la gran tribulación y termina el 30. Y pues algunos no se han querido meter a problemas porque no lo publicamos, porque yo pienso que esos son secretos para la iglesia. Pero los de Ebenezer, ustedes saben que hay un grupo de hermanos que se llaman Ebenezer, que están en todo el mundo, son latinos. Ellos, a todos los hermanos que están con ellos, el hermano, porque ellos se manejan por apóstoles,
El apóstol de ellos ya les dijo que el Señor regresa en el 2030. Hay hermanos colombianos que dicen que viene en el 2033 y no se basan en esto, no que en los jubileos. Agarran jubileos y jubileos y jubileos, los ponen de 50 años cada jubileo. Y 120 jubileos y agarran lo que dijo Dios en Génesis, 120 años determinados para... Y entonces ellos dicen 120 jubileos. ¿Cuánto es 120 por 50? 120 por 50 son 6,000. Por eso dicen ellos que en el año 6,000, pero oigan esto, ellos en 6,000 del calendario hebreo. ¿Y el calendario hebreo por dónde va? ¿Quién puede googlear dónde van los judíos? ¿En qué año van los judíos? Sáquelo. 5,785. Entonces para ellos todavía falta 200 años para que regrese Cristo. Yo me apunto a esta. Y yo digo, Señor, pues, si en caso no vienes en el 30, no estoy preocupado. Porque si se arrepienten muchos, puede ser que la alargue y nos volvamos Jonases, bravos porque no vino cuando nos dijo. Aquí no importa si nosotros quedamos mal. Dios nunca queda mal. Jonás fue a predicar dentro de ¿cuántos días? Dentro de 40 días Nínive será destruido. Y lo fue a pregonar y todo. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Y él bien bravo bajó un enebro. Bravo diciendo, ¿por qué Dios me manda a decir lo que no va a hacer? Así que yo no estoy preocupado. Si no es como lo entiendo ahorita, ahí me disculpan, pero yo soy Jonás. Yo quedo mal, pero él nunca queda mal. Después me va a decir, te faltó esto, te faltó esto, te faltó aquí. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que estamos bien cerca de la venida de Cristo. Principio de dolores. Y eso nos ayuda, así que usted ya sabe que Dios tiene escondidas las cosas. Por eso hablamos de a luz. Y les estaba leyendo aquí, por ejemplo, cuando Jacob tuvo aquel sueño en Betel, que ángeles descendían y subían, y que había una comunicación entre el cielo y la tierra. Él al despertar colocó un nombre, y ese nombre fue Berel, y ese nombre fue para recordar la revelación que él tuvo allí. Entonces los nombres en la Biblia tienen ese significado, especialmente cuando lo único que hay es el nombre. ¿Sabían ustedes que hay cosas en la Biblia que solo un versículo hay? Hay muchas cosas que solo un versículo hay. Y no quiere decir que no es verdad, sino que está bien escondido y bien escaso ese tema. ¿Ah? Luego nos habla de tropiezos en la iglesia. A luz no solo tiene que ver con asuntos escondidos, sino que también tropiezos en la iglesia. Las pruebas nos aprueban o nos desaprueban. Las pruebas son de amor. O sea que a luz es para que entendamos muchas cosas negativas. Los ángeles también fueron probados. Entonces a luz también tiene que ver con nuestra prueba. ¿A cuántos de aquí los ha probado Dios? ¿Y cuántos han salido adelante? Entonces nuestra luz es
Entender todas esas cositas, no se les olvide. Es entender que Dios esconde cosas, es lo primero, que Dios pone tropiezos en la iglesia, que Dios prueba o desaprueba, pero que Él prueba con amor. Él no es para destruirte, y que aún los ángeles fueron probados. ¿Quién quiere fluir 5 minutos? Un valiente, véngase, un valiente. Aquí todos son cobardes. Un valiente. Una hermana valiente. ¿Quién va a venir? 5 minutos para que nos haga un resumen de a luz. Ahí están los títulos. Ahí están los títulos. Tráigase su cuaderno y lo dice de ahí los títulos. ¿No hay? No, Juan ya pasó. Hermana Patti. Hermana Erika. Gerardo. Ángel. Ángel. Gaby. Sí, vente. Vente, Gaby. Solo da una palabrita de los títulos, conforme el Espíritu Santo te diga que lo hagas. Vente, Gaby, tú eres valiente, mija. Es mi sobrina. ¿Carrillo de qué eres? Macías Carrillo de qué? Oh, no, Macías es tu esposo, ¿va? Tu esposo es Macías. No, es Carrillo de Gutiérrez. Por eso él es Gutiérrez. Sí. Ah, pero siempre ponemos el Carrillo delante, ¿va? Aleluya. Ay, no. Ya sé lo que se siente el temor y temblor. No, pues es que no debe de ser uno, debe de ser Cristo. Y si Cristo está en nosotros, pues Él sabe. Yo sé que tú dominas las 70 semanas, solo darles a entender, sí. Tú sabes para qué es la otra, para qué es la 62 y para qué es la 7. Yo te oí, sí, yo miré que ibas ahí. Iba contando. O lo que Dios te dice, 5 minutos. Aleluya. Bueno, a lo que yo entendí, que el Espíritu Santo nos mostró, que a veces Dios tiene esas cosas escondidas para los que le aman. A veces Dios fluye en los niños más que en los que ya tienen añitos. Y pues el Señor ha escondido todas estas cosas. Así lo entiendo yo. Porque así como escondió durante mucho tiempo acerca de los tiempos, acerca de cómo iba él ir procediendo, como dijo, es de reyes, ¿cómo dice? Encontrar, lo esconde. Gloria de Dios. Ajá. Y honra de reyes, escudriñar. Amén. Y pues aquí ya vemos puros reyes y sacerdotes, ¿verdad? Aleluya. Pues así yo entendí que el Señor a veces nos lleva, como decía el hermano Carrillo, de atrás para adelante. Esos 3 años y medio que tenía él escondidos, yo no los entendía, yo estaba así como en la antigua, ¿verdad? En la lechita. Pero es verdad que cuando esos 11 años que dice la palabra, acerca de los tiempos, si le sumamos, yo también había leído muchos libros acerca de que el nacimiento del Señor había sido
-4 al calendario que tenemos nosotros, pero yo no entendía por qué. Entonces, pues simple, cuando vamos restando y sumando, como decía el hermano Carrillo, esas semanas del nacimiento del Señor, más lo de la gran tribulación, cuando la ONU declaró acerca de, en el año 1946, 48, ¿cierto? Sí. Yo creo que todo obedece a el mundo entero, en las naciones tienen que obedecer a la voluntad de Dios. Y siendo las naciones ignorantes de lo que viene siendo la palabra de Dios, yo también no soy muy entendida todavía, pero es ir marcando las pautas de lo que el Espíritu Santo va marcando para los que le aman. Lo que sí el Señor ha revelado es que Dios tiene ese maná escondido para los sacerdotes también. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Pues que los amamos mucho. Y gracias a Dios. Yo no sé nada, pero Dios poco a poco va a ir revelando. Lo que debe de ser admirable en ella es que es valiente. Porque otros solo me dicen cuando digo, Jehová, calla, yo también. Gracias a Dios, hermano Israel, yo entonces ya terminé mi tarea de hoy. Seguimos mañana, ya solo nos faltan 2 jornadas y vamos a aprender otros detallitos también. Pero hoy quería que ustedes vieran que hay muchas cosas que están ocultas, pero que son maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios?